Buenas tardes a todos y bienvenidos a la Fundación Ortega Marañón y a este espacio, esta sala María de Maeztu, que además está coronada por este sello conmemorativo y la moneda que han hecho tanto desde Correos como de la Real Fábrica de Moneda y Timbre. En este día, soy Federico Buyolo, director cultural de la Fundación Ortega Marañón. Nos es muy grato recibirles y además acompañarles en esta presentación del libro de don Ignacio Buqueras. La Fundación tiene un espíritu de ser un espacio de confluencia, un espacio donde sea un espacio de diálogo, un espacio de creación cultural y sobre todo de poder acoger actividades como esta que nos hace sentirnos muy satisfechos de darle el sentido verdadero que tiene que tener esta fundación. Ignacio, te agradezco mucho personalmente que hayas elegido estar aquí en la Fundación y agradezco que tengas tan buen plantel aquí físicamente y luego veremos ahora también el que tengan las dos disculpen, que las dos intervenciones que de dos personas que no han podido estar. Federico, un placer volver a verte aquí en nuestra casa. Hace poquito estuvimos compartiendo además mesa y estuvimos aquí juntos, que sin duda, y don Enrique, encantadísimos de tenerle usted aquí, que siempre es un honor tener a personalidades tan ilustres como ustedes. Ignacio, todo estuve ahí en el escenario y agradecido una vez más a que hayas elegido esta fundación para presentar tu libro, que sin duda alguna es un gran ejemplo de ese pundonor que pones en todo lo que haces y sobre todo en ese impulso de aglutinar tantas voces tan interesantes en una publicación. Gracias. Muchas gracias, Federico. Él es el director de Cultura de la Fundación José Ortega Gregorio Marañón, que también tengo que decir, mis primeras palabras deben ser de gratitud. Cuando hace mes y medio estuve hablando con el actual presidente de la Fundación Ortega Gregorio Marañón, inmediatamente Gregorio Marañón es el presidente de la entidad y me dijo: Ignacio, el día que tú puedas, que queráis esto, la Fundación está a tu disposición. Lo único que a la fecha que marcamos, lamentablemente, Gregorio no nos puede acompañar, pero a todos los que estáis aquí recibiréis invitación de una próxima presentación donde va a estar Gregorio Marañón, porque claramente el problema de fechas en este Madrid es tremendo, y por tanto, dicho esto, voy a presentar en primer lugar a Enrique Rojas, prologista junto a María, su hija, del libro. Por tanto, el que adquiera el libro, el que tenga el libro, el que vaya a leer el libro, lo primero que se van a encontrar es con Enrique y con su hija. Enrique, todos sabemos quién es. En estos momentos Enrique tiene pues una agenda más que complicada, por lo que me pidió decir: Ignacio, por favor, te agradecería que pudiera ser la mía la primera intervención en el acto, porque tiene que ausentarse, tiene que ir después a otro acto, y simplemente recordar un poco, concretamente, yo el tema personal lo valoro mucho. Tiene 5 hijos, 4 hijas, entre ellas Miriam, y por otra parte, bueno, 5 hijos, de ellos 4 hijas, y por otra parte una colección importante de nietos. Hoy me lo decía Isabel en el almuerzo que hemos tenido, incluso indicando: en estos momentos esto de los nietos lo tenemos un poco parado, pero espero que pronto se reanudará el tener algunos nietos más. Todos sabéis que él es psiquiatra, escritor, catedrático emérito de psiquiatría, y por otra parte él ha dedicado estos últimos años a libros, podríamos decir, de comunicación, de autoayuda. Yo simplemente, si los tuviera que leer todos, me excedería en el tiempo, pero sí que voy a indicar los últimos: No te rindas, Vive tu vida, Cómo superar la presión, 5 consejos para potenciar la inteligencia, y el último, a menos que haya salido otro estos últimos días, Todo lo que tiene que saberse sobre la vida. Por lo tanto, veis que todo es una nota, podríamos decir, de proximidad, de optimismo y
más en un mundo cada día más incierto, complicado, complejo y lleno de interrogantes. Por tanto, Enrique, cuando yo le planteé la posibilidad de escribir junto a su hija el prólogo del libro, pues inmediatamente todo fueron facilidades, con lo cual el libro se ve enriquecido por su aportación. Después hablaré también de otras aportaciones, pero la primera, como es lógico, la de Enrique. Por tanto, Enrique, tienes la palabra y estamos todos dichosos que nos enriquezcas con tus reflexiones y dichos. Muchas gracias, Ignacio, por esta oportunidad que me das. Tengo curiosamente hoy, porque existe la ley de Murphy, a las 7:30, de 7:30 a 9, aquí en la Mutua Madrileña, una entrega de premios en el que se habla de los premios que da la fundación que preside Mayor Oreja, que son 4 mujeres de verdad, y una de las premiadas es una de mis hijas, la segunda, una hija mía que se llama Isabel, que también trabaja conmigo, que es psicóloga, y le dan el premio junto, por ejemplo, a la vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid, María Luisa González de Stein, y dos personas más, ¿no? Bueno, es interesante este libro que ha diseñado Ignacio Buqueras Ibach sobre la vejez activa. O sea, una anécdota interesante. En el año 1900, la expectativa de vida en España estaba en 40 años. O sea, la gente, yo recuerdo haber oído que se escribía en la prensa, decía, el anciano de 50 años se cayó en la calle y tuvo un accidente. Hoy, en el año 2023, según el Instituto Nacional de Estadística Español, la expectativa de vida está en 86 años. Es decir, hemos pasado al doble. Esto tiene mucho que ver con las condiciones de vida, el cambio que se ha dado en la sociedad, la alimentación y un largo etcétera. Bien, la vida es la gran maestra. La vida enseña más que muchos libros. Yo soy psiquiatra, tengo 2 hijas que trabajan conmigo, mi hija María Rojas Estapé, que es psiquiatra, y Isabel, que es psicóloga. El psiquiatra, yo he sido hijo de psiquiatra cuando Federico Mayor era rector de la Universidad de Granada, en el año 68 al 72, es así. Mi padre era decano de la Facultad de Medicina, mi padre era catedrático de psiquiatría, y yo recuerdo que estando yo en el colegio, yo estudié siempre en un colegio laico, un colegio que se llama la Academia Fides, la academia muy conocida allí, y me decían mis compañeros de clase, cuando yo tenía 10, 12 años, hay que ver, tu padre es ser médico de los locos. O sea, tu padre se dedica a los que están mal de la cabeza. Yo, que no entendía nada, decía, hay que ver a mi padre dedicarse a los locos, ¿no? Hoy, el psiquiatra es el médico de cabecera. Yo he vendido 3 millones de libros, 3 millones y pico de libros. Yo soy un médico que escribe, no soy un escritor. Nunca pude yo pensar que pasara esto, pero mi hija María, que tiene 30 y tantos años y que trabaja conmigo, en 3 años ha vendido 1 millón de libros. La tirada media de un libro está en 2.000 ejemplares, 3.000, 4.000, 5.000. Hoy existe un fenómeno que no existía hace muy pocos años, que es las redes sociales. Entonces yo de pronto, pues me dicen mis pacientes, en las redes sociales mi hija tiene 1,5 millones de seguidores. Es decir, se abre en abanico. Bien, entonces nos encontramos con que la vida ha crecido, o sea que el anciano de 60 años, hoy, pues un señor de 70 años, de 80, el otro día estoy en mi consulta, y estoy viendo a un señor que tiene 80 y tantos años, tiene un problema de insomnio, y de pronto mira el reloj y me dice, doctor Rojas, me tengo que ir porque es que tengo el coche aparcado aquí al lado y se me pasa la hora. Y digo, ¿pero tú has venido conduciendo? Dice, claro, 86 años ha venido conduciendo. Es decir, el tema ha cambiado. Entonces, quiero comentarles unas cuantas cosas que son interesantes. En primer lugar, la vida enseña más que muchos libros. Cuando eres joven, estás lleno de posibilidades. Y cuando eres mayor, como nos pasa a los que estamos aquí subidos en la tarima, está lleno de realidades. Es decir, a cierta altura de la vida, nosotros hacemos
balance existencial, que es arqueo de caja. Y cada segmento de nuestra travesía rinde cuenta de su viaje. Y ahí salen dos partidas importantes. Mi personalidad, cómo soy yo, cómo ha sido mi forma de ser. Piensen ustedes que yo sigo más a la American Psychiatric Association que a la psiquiatría europea. Desde hace unos años ha tipificado los trastornos de la personalidad, es decir, las personalidades que están enfermas. Esto que decimos en el lenguaje coloquial, esta persona es muy rara, es muy difícil. Nosotros a eso le ponemos un sello que es trastorno de la personalidad. Pues bien, los dos grandes elementos para tener una felicidad en la vida son, la felicidad consiste en esto desde mi punto de vista, tener una personalidad equilibrada, no perfecta, pero bien conjugada, en donde los distintos componentes de ella forman una estructura bien armada. Primera parte, o sea, la puerta de entrada al castillo de la felicidad es tener una personalidad madura. Y en segundo lugar, la segunda entrada es tener un proyecto de vida coherente y realista con 5 grandes notas que se hospedan, residen, habitan en su seno. 5. Amor, trabajo, cultura, amistad y aficiones. Y forman un conglomerado que saltan, suben, bajan, se arremolinan en torno a ella. Pues bien, estos 5 elementos son esenciales. Y a cierta altura de la vida, cuando ya eres mayor, pues haces un resumen de cómo ha ido mi vida, de acuerdo con lo que proyecté. Y entonces se barajan partidas muy distintas y exploramos estos 4 segmentos. Mi forma de ser, que consiste en me llevo bien conmigo mismo, estoy relativamente contento de mi forma de funcionar. Y luego esos 5 apartados: amor, trabajo, cultura, amistad y afición. Amor. Lo que el ser humano necesita es amor. Entonces, cuando tienes ya una edad, cuando estaba leyendo estos días la colección de personas que escriben en el libro o que dan su testimonio, Rafael Ansón, Antonio Garrigues, el Padre Ángel, Federico Mayor Zaragoza, Leopoldo Abadía, Álvarez del Manzano, Carmen Alvear, Raimundo Basol. Raimundo Basol tiene 94 años, contaba en su escrito en el libro, que él estuvo de embajador en Argentina. Yo recuerdo haber presentado un libro mío en Buenos Aires y estuve con él, tuve la suerte de conocerlo, luego he tenido un trato con él, he estado en su casa bastantes veces, ¿no? Una anécdota reciente con Raimundo Basol, estando ahora como un año, tenía yo un personaje de la vida pública argentina. Ahora voy yo a Argentina dentro de 3 semanas a dar un curso sobre inteligencia emocional al Teatro Colón de Buenos Aires, y le llamo por teléfono y digo: oye, Raimundo, que tengo aquí a una persona muy interesante de Argentina que ha sido alcalde de Buenos Aires y que me gustaría invitaros a cenar. Y me dice por teléfono: Enrique, te recuerdo que yo tengo 92 años y no salgo a la calle. Y digo: ¿pero qué estás diciendo? ¿Tú tienes 92? Sí, 92. O sea, yo pensaba que tenía 80 y tantos. El time flies, la vida va muy deprisa, ¿no? Pues bien, entonces nos encontramos con esos 4 elementos. El amor, y el amor es el primer argumento de la vida. Pensemos, me da pena hablar de esto, pero la primera epidemia hoy en el adulto es el divorcio. One couple after another broken, una detrás de otra. O sea, yo me quedo asombrado. Dice Cervantes en el Persiles, que es su último libro, lo escribe cuando ya está. Cervantes muere en 1616, el Persiles sale un año después. Dice Cervantes: el viajar te hace discreto. Cuando viajas, como me pasa a mí, que voy de aquí para allá con mis libros, entonces relativizas mucho cualquier cosa que te pase en positivo o en negativo, porque entonces el amor es el primer argumento. El amor, no solo el amor conyugal, el amor de la pareja, el amor matrimonial, sino el amor que pones en todas las cosas que haces, prima, immutacho, appetitus ad bonum, decían los clásicos. El primer movimiento de la voluntad hacia algo que descubro como bueno, ese es el amor, ¿no? El trabajo, nos pasamos la vida trabajando, y pensar que a cierta altura de la vida, cuando ya uno es mayor, cuando uno está en la vejez, en esa vejez que hoy es relativa,
no dejar nunca de estar activo, ¿no? O sea que es fundamental el trabajo. Yo estoy preparando un libro nuevo que saldrá dentro, Dios mediante, si sigo alive and kicking, vivo y coleando, pues saldrá a final de este año, ¿no? No dejar nunca de tener actividad, ¿no? Cultura, la cultura es libertad, la cultura es la estética de la inteligencia. Yo tengo en mi casa 8.000 libros y tengo una biblioteca grande, muy ordenada. Y el otro día, mi mujer Isabel Destapé, notario de Madrid, agente de cambio bolsa, y llevo 40 años con mi mujer. Fue como me dicen mis hijas: papá, qué fichaje hiciste. Yo creo que tuve mucha suerte en ficharla a ella, ¿no? Y entonces uno se queda impresionado cuando te das cuenta de lo que es la cultura, ¿no? La cultura es un saber de 5 estrellas, es convertir cualquier cosa que uno hace en una pirueta inteligente. Pues bien, yo el otro día, mi mujer tiene de vez en cuando una cena de lo suyo. Mi mujer es consejera de la Caixa, consejera de Naturgy, o sea, tiene muchas actividades relevantes. Y cada vez que tiene una cena, me avisa con un par de semanas, tengo cena libre. Y entonces yo, últimamente, las últimas 3 o 4 cenas libres, digo, ¿con quién ceno yo? Entonces, una de las últimas, digo, me voy a dar la satisfacción de invitar a cenar a un personaje de la vida española yo estoy enamorado psicológicamente de él, que es Luis María Ansón. Entonces llamo a Luis María Ansón, le mando un mensaje, me responde, tarda en responderme 3 o 4 días, pensé que no me había leído. Luis María Ansón, fue presidente de la Casa Real, director de ABC, un pozo de cultura, y me voy a cenar con él. Estuvimos 3 horas hablando. Yo digo, paro el reloj, ¿no? ¿Qué cultura? Y hablando de libros me dice, bueno, yo tengo una biblioteca bastante grande. Y digo, ¿cuántos libros tienes? Dice, tengo 54.000 en mi casa. Tiene una casa enorme, ¿no? Estaba anonadado. Recítame Antonio Machado, Campos de Castilla. Yo le conozco hace mucho tiempo. Y mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un cuarto claro donde madura el limonero. Recítame a García Lorca, el romancero gitano. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborio, con una vara de mimbre va a Sevilla en los toros. Recítame San Juan de la Cruz. Bueno, los dos tenemos una pasión por la poesía, el de primera edición y de tercera. Y yo estaba anonadado y le digo, Luis María, tú tienes ya una edad, ¿no? Yo sabía la edad de él, dice, yo tengo 89. ¿Tú te consideras mayor? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que no me queda mucho de vida, no sé, me quedarán 5 o 6 años. Claro, nadie quiere morirse, ¿no? Y yo pensaba, se lee estos días que estamos en la falda de la Semana Santa, la resurrección de Lázaro, que es uno de esos milagros del Evangelio excepcionales, en el que Jesús, que tenía amistad en Betania con esta familia, Marta, María y Lázaro, y en un momento determinado le dicen, Señor, Lázaro, tu amigo, se ha muerto. Y entonces va a verle, ya había muerto hacía 4 días, y le dice las 2 hermanas, si hubiera estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y dice Jesús una cosa que vale para los que estamos ya en una edad. Yo soy la resurrección en la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, que da mucha pena cuando la gente, una persona ya mayor, de 70, 80, 90 años, pues pierde la visión sobrenatural de la vida, ¿no? Qué pena, ¿no? Decía uno de los grandes padres de la poesía española, volé tan alto, que le di a la caza alcance. La dimensión espiritual. Amor, trabajo, cultura, amistad. Dice Sancho en las bodas de Camacho, hablando de la amistad, amigo que no da y cuchillo que no corta, aunque se pierda no importa. Yo en la amistad es donación y confidencia, intimidad y cercanía. Bien, entonces, una persona madura, nosotros los psiquiatras hemos diseñado lo que es la personalidad madura y la inmadura, especialmente ha aparecido ahora
el primer autor de teoría del mundo, según dicen los que saben, es Dyer. Dyer tiene un libro que se llama Tus zonas erróneas, muy famoso, y es el primer autor de libros psicológicos, vamos a decir, claros y de calidad, ¿no? Y en el último libro, en la edición en castellana, salió un prólogo mío con 15 páginas, ¿no? Y yo hablo en ese prólogo de la madurez de la persona. Y la madurez de la persona, desde el punto de vista temporal, consiste en esto. Una persona madura es aquella que vive instalada en el presente, intentando sacarle el máximo partido con todo lo que eso significa. Carpe diem, decían los que... aprovecha el momento, ¿no? Ha sido capaz de superar las heridas del pasado, con todo lo que eso significa. Es decir, se ha reconciliado con el pasado. Yo lo digo en mi último libro, todo lo que tienes que saber sobre la vida. La felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. La capacidad para olvidar es salud mental. Es decir, la necesidad de echar fuera los contenidos negativos que todos, por una u otra manera, hemos tenido. Y finalmente vive abierto hacia el futuro. Es decir, la dimensión más rica, más profunda, más esperanzadora es el futuro. Dicho de otra manera, la felicidad consiste en ilusión. De hecho, una persona es mayor, me gustaría esto subrayarlo, una persona es mayor, una persona es vieja, cuando mira más hacia atrás que hacia adelante. Cuando vive más de sus recuerdos que es de sus posibilidades futuras. Y esto lo vemos. Conozco mucha gente relativamente joven que está vieja y al revés, conozco mucha gente mayor. El caso que comentaba de Luis María Ansón, que para mí es un personaje increíble, ¿no? Yo estaba el otro día cenando con él, digo, que pasan las horas, le pregunté por España, por la historia, por Europa, me dice, hago una nota a pie de página, ¿cuáles son las raíces de Europa? Luis María me dice, mira, Europa nace en 3 colinas, Europa nace en la Acrópolis griega, ahí nace el pensamiento, Sócrates, Platón, Aristóteles. La segunda colina donde nace Europa es en el Capitolio, en Roma, y nace el derecho. Y la tercera colina donde nace Europa es en el Gólgota, ahí nace el cristianismo. Europa es romana, griega y cristiana, ¿no? Y yo estaba anonadado escuchándole. Yo tengo una gran pasión por la generación del 27, se la sabe. Recítame a Miguel Hernández, el gran poeta español que murió en la cárcel, y se acordaba del rayo que no cesa, o sea, era... Bien, y apunta aquí, hablando de la vejez activa, apunta aquí, asoma, aflora, emerge, salta, sube, baja, el concepto de felicidad. Pensamos, hay una pasión por la edad juvenil, porque piensen ustedes que las 2 disciplinas en medicina que más han crecido en los últimos años, las 2, son la psiquiatría y la cirugía estética. El psiquiatra era hace 30 años el médico de los que estaban mal de la cabeza y el cirujano estético no existía. Había una cirugía que se llama reparadora. Entonces, hay una exaltación de la juventud. Bien, entonces, aflora aquí el tema de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Pues la felicidad consiste en estas 2 cosas que he dicho, en encontrarse bien con uno mismo, estar contento con uno mismo, al comprobar, analizar, al explorar que mi personalidad la he sabido trabajar relativamente bien, y en segundo lugar que tengo un programa de vida en donde estas 4 o 5 ingredientes que he comentado están bien conjugadas, están bien armonizadas. Bien, ¿cuál es la psicología de la tercera edad? De la gente que es mayor. Pues la psicología es una decadencia física real. Estaba comentando el profesor Rico, que está en primera fila, que él se ha dedicado al Alzheimer. Entonces, el Alzheimer fue descrito como enfermedades preseniles, el Alzheimer y el PIC, enfermedades que se daban entonces cuando se tenían 60 años, ¿no? Y lógicamente
Pues claro, el problema es que a los 60 años una persona está normalmente en perfecto estado físico y mental, ¿no? Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos sugerir cuando una persona se hace vieja, se hace mayor? Primero, no jubilarse nunca, nunca. Pensemos, yo veo mucha gente que me voy a jubilar a los 60 años. Yo cuando digo eso, a los 65. Entonces, y me voy a dedicar a ir al médico. Claro, si vas al médico en una medicina tan desarrollada, siempre te encuentra algo. De hecho, la salud física, dice, es el no tener ninguna manifestación sintomática clara, ni tampoco analítica. O sea, es muy difícil tener todas las constantes biológicas perfectas, que no tienen la subida del glóbulo rojo, los glóbulos blancos, la velocidad de sedimentación. O sea, ir al médico lo justo. Yo que soy médico psiquiatra, ir al médico lo justo. Y entonces, primero, no jubilarse nunca. Luego, por otra parte, tener siempre objetivos, metas, retos, cosas por cumplir. Yo me quedaba asombrado en la cena con Luis María Ansón, pues que estaba preparando unos artículos. De hecho, había leído yo un artículo sobre él, o sea, de él en el Cultural del ABC, de hacía unos días, que era los 3 lenguajes modernos: el inglés, que es el latín moderno, el español y el lenguaje de los ordenadores. Me sorprendía que él lo supiera poner de esta manera, ¿no? Bien, y por otra parte, la muerte que aparece. Es decir, hoy esta es una cultura que niega la muerte, ¿no? Y toda filosofía nace a orillas de la muerte. Cuando se trata de alguien muy cercano, es decir, cuando vamos ayer estaba yo en el funeral de Juan Miguel Antoñanzas, en la misa que se celebró en el tanatorio, éramos 300 personas o más. Juan Miguel Antoñanzas, 90 años, y estaban sus hijos, tiene 9 o 10, y entonces recuerdo que hace como un mes me mandó una foto, una fiesta que estuvimos juntos, y me mandó una foto en la que estábamos juntos, ¿no? Y entonces, cuando se muere alguien muy cercano, pensamos, hay que ver lo que es la vida. Entonces, no te llevas nada, o sea, el coche, la casa. Yo colecciono corbatas, que tengo bastantes, de años. Yo eso me lo dejo aquí cuando yo me vaya al otro mundo. Entonces, te llevas lo que has hecho por los demás. Y es muy importante la figura de los mayores, de los abuelos, de relación con los hijos y con los nietos. ¿Por qué? Pues es importante porque en esta sociedad, que técnicamente es impensado, la maravilla de la sociedad que tenemos. Yo he estado hace poco en Japón, a 15 horas de Madrid, iba en business, tomando un vino del año que nació Ignacio, un vino joven. Iba yendo a Mozart, a Beethoven, una cena maravillosa, y yo pensaba, qué avance en medicina es impresionante, en psiquiatría, bueno, psiquiatras, lo que ha pasado, es decir, los avances en psiquiatría son extraordinarios, y al mismo tiempo una sociedad perdida. O sea, una sociedad neurótica, conflictiva, perdida, no sabe hacia dónde se dirige. Insisto, los médicos psiquiatras nos hemos convertido los médicos en el family doctor. Es una sociedad pues con esta gran contradicción, ¿no? Entonces, tener muy presente esta idea, ¿no? Es decir, a la exploración de nuestra vida, al análisis de estos 4 segmentos: amor, trabajo, cultura, amistad, que seamos benevolentes con nosotros mismos y con los demás, porque la paz, cuando tienes pocos años, lo que quieres es vitalidad, dinamismo, acciones, ¿no? Cuando eres mayor quieres paz, ¿no? La paz es la serenidad en el orden interior, tener orden por dentro. Bien, voy a terminar recordando que Don Quijote, en las bodas de Camacho, dice, una sentencia, el Quijote es la Biblia en español, dice Don Quijote, Cervantes muere en 1616, el mismo año que Shakespeare. La primera edición del Quijote es en 1605, y dice Cervantes, dice Don Quijote, la felicidad no está en la posada,
sino en medio del camino. Decía el viejo derecho romano que eran 3 las causas para ser feliz. 3. Honeste vivere, alterum non ladere, sum quique tribuere. Vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo. Bien, voy a terminar con un pensamiento del mundo judío. Hace poco estaba yo en una celebración en la sinagoga de Madrid, la sinagoga que está en el casco antiguo. Era el Bat Mizvah, que es una fiesta especial de ese mundo, y el rabino dijo, al tratarse de un día tan especial, voy a leerles un texto del Talmud. Yo siempre apunto cosas cuando voy a una charla, una conferencia, tengo esta costumbre que la copié de mi hermano el mayor, mi hermano Luis, que era notario, y de mi padre. Tomar nota, ¿no? Entonces yo apunté esta sentencia con la que termino estas palabras mías. Y dice este libro, es el libro del siglo XII, que recoge la tradición semántica de los viejos rabinos. Dice, el hombre fuerte es el que gobierna sus pasiones. El hombre rico es el que está contento con lo que tiene. El hombre sabio es el que aprende de todos con amor. Y el hombre honrado es el que trata a todos con dignidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por tus palabras, que sin lugar a dudas a todos motivo de reflexión y de actuación. Por tanto, magnífico. Te reitero mi gratitud y a tu hija, Miriam, por vuestra colaboración en el libro, abriendo el libro con vuestro prólogo. A continuación, no nos ha podido acompañar Carmen de Alvear. Esta tarde está operando a una hija suya en un tema muy delicado. Me ha llamado esta mañana diciendo, Ignacio, no os puedo acompañar, os voy a mandar un breve mensaje para que de esta manera por lo menos me podáis ver, y por otra parte esto. Carmen de Alvear, pues muchos la conocemos, vaya, yo por lo menos la he tenido como colaboradora, como directiva de la Fundación Independiente cuando yo la presidía, y por otra parte también me ayudó mucho, también estando en la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles, AROE, también fue directiva, y por otra parte ella ha sido presidente de la CONCAPA, la gran organización del mundo de la familia, de la escuela, etcétera, etcétera, Organización Europea de Padres de Alumnos, y por otra parte ella nos da un testimonio francamente interesante en el libro. Nos explica que en el año 88, 1988, visitó la Unión Soviética, en aquellos momentos no era Rusia, era la Unión Soviética, invitada por su secretario general del Partido Comunista, Gorbachov, y explica allí las vivencias que ella tuvo, porque la invitaron para que conociera las fórmulas o la manera de actuar la familia rusa. Esto lo podréis ver vosotros en el libro. A continuación vamos a pasar estas palabras, por favor, de Carmen de Alvear. Supongo que me están oyendo. Sí, aquí la tenemos, a Carmen. Querido Ignacio, siento no poder acompañarte en la presentación de tu libro Vejez Activa. Durante muchos años hemos trabajado juntos defendiendo a los mayores, recorriendo España y dando conferencias. Y hoy, a los casi 91 años, me siento fuerte y contenta al ver que sigues trabajando con tanto entusiasmo. Me impiden fuerzas importantes el no acompañarte y no estar contigo. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, Carmen, por tus palabras. Yo siempre, de las personas, es el tema humano, lo considero de singular importancia. Ella ha tenido 8 hijos, tiene 13 nietos y en estos momentos 3 bisnietos. Por tanto, Carmen, muchas gracias por tu colaboración a este libro Vejez Activa. A continuación, y ha sido también esta mañana, que me ha llamado Antonio Garrigues, que también vamos a tener un testimonio suyo, diciendo, Ignacio,
tengo unos cuantos años, como tú bien sabes, y tengo hoy ciertas dificultades de poder salir. Antonio tiene 3 hijos, 7 nietos, es un presidente actualmente del bufete Garrigues, presidente de la Fundación Garrigues, es presidente de honor de ACNUR, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y hace muy pocos días es presidente de honor de ASEDAS, que es una gran organización, mejor dicho, una gran asociación del sector de distribución de supermercados. Doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, de la Europea de Madrid, de la Ramon Llull de Barcelona, de la Pontificia de Comillas, de la Católica de Colombia, etcétera, etcétera, y también grandes cruces como las tiene Enrique, como las tiene Federico, etcétera, etcétera. Por tanto, que puedan pasar el mensaje de Antonio Garrigues. A todas y a todos. Lamento de verdad no poder acompañar a mis compañeros de este debate que ha organizado nuestro bueno e incansable amigo Ignacio Buqueras. Hubiera aprendido mucho debatiendo con Enrique Rojas, con Carmen de Alvear y con Federico Mayor Zaragoza, pero me es imposible. Y yo quería aportar al debate 2 ideas básicas. La primera es que el cerebro, aunque la gente a veces lo ponga en duda, tiene algo también de músculo y por lo tanto necesita ejercicio, en este caso mental, para mantenerse vivo, alerta y dispuesto a mantener la curiosidad intelectual. Y la otra idea es muy simple, y es que no hay un derecho a la jubilación. Puede haber un derecho, y lo hay, a cambiar de trabajo. Pero la idea de conectar la jubilación con la felicidad es un profundo error. El ser humano debe estar activo en una u otra forma hasta el final de sus días. La idea de que en un momento determinado ya no hay que hacer nada, simplemente limitarse a vivir, a mí me parece ofensiva. Por lo tanto, creo sinceramente que tenemos que establecer desde la universidad la idea de que se puede estar en activo permanentemente hasta el final de nuestros días. A lo mejor estamos de acuerdo y a lo mejor no. Y por eso digo que siento no estar en la reunión por la razón de que ya has puesto, y sobre todo porque hubiera mucho enriquecido en mi pensamiento. Gracias. En el libro Antonio Garrigues publica un artículo suyo, mejor dicho, un capítulo del libro, lo firma él, porque tengo que recordar que hace pocos meses, no sé si hace 9 o 10 meses, no en esta sala, que lleva 2 meses abierta, ha sido inaugurada, sino en otra sala de la Fundación, él presentó su último libro, El derecho a no ser engañado. El derecho a no ser engañado, que hoy día, lamentablemente, y todos lo sabemos y todos lo sufrimos, los políticos nos mienten muchas veces descaradamente, y consideré oportuno que en el libro publicara un artículo, un reflejo, podríamos decir, del libro publicado y presentado aquí, El derecho a no ser engañado y la importancia de la verdad. Por tanto, considero que el libro con este capítulo se ve enriquecido. Finalmente, antes ya, después yo de unas palabras, podríamos decir, de compendio del libro, voy a hacer la presentación de la persona que me acompaña aquí a la derecha, que no hace falta ser presentado, porque todos le conocéis y todos le admiráis y todos le habéis seguido en su larga vida. Federico Mayor Zaragoza.
Él es barcelonés, de la misma manera que Enrique es granadino, o sea que en esta mesa hay un poco de diferentes zonas y no hace falta decir, sumando a Carmen de Alvear y Antonio Garrigues, etcétera, etcétera. Doctor en farmacia, catedrático de bioquímica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada, rector de la Universidad de Granada, ministro de Educación y Ciencia. Simplemente voy tocando casi telegramas de su extensa vida. Y por otra parte, director general de la UNESCO, del 87 al 99. Yo tengo la experiencia personal, estuve en su acto de posesión en París, y también cuando él dejó el cargo en 1999 fui de los pocos españoles, vaya, que por lo menos con su bolsillo se desplazaron también a París para aplaudir a Federico por su magnífica labor durante 12 años de director general de la UNESCO. Actualmente es presidente de la Fundación Cultura de Paz, y por otra parte es presidente del Consejo Asesor de la Fundación Adiprope en favor del patrimonio mundial, que yo presido, y también es patrono de esta Fundación Adiprope. Podríamos continuar diciendo muchas cosas de Federico Mayor Zaragoza, todas ellas vienen reflejadas en un magnífico capítulo del libro que, como es lógico, el título, nada menos, no podía ser otro que Vejez Activa. Por tanto, Federico, tienes la palabra. Y gracias por tu presencia en este acto. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar por esta excelente intervención del doctor Rojas, porque creo que, les puedo decir con toda sinceridad, para mí ahora desplazarme ya no lo hago con mucha frecuencia, como sabe muy bien Ignacio, pero me ha encantado escucharte. Es una manera muy lúcida de decirnos a los que ya estamos en el crepúsculo que tenemos que estar procurando estar activos hasta el último momento, que tenemos que pensar en una serie de puntos de referencia que creo que has mencionado y que son esenciales para que conservemos esta gratitud por vivir, que realmente es algo que desde un punto de vista bioquímico son unas facultades desmesuradas, totalmente desmesuradas. El poder pensar, el poder imaginar, el poder anticiparse, el poder innovar, el poder crear. Cada ser humano un creador. Esto es lo que nos da esperanza, porque de esta manera, al ser creadores, podemos resolver muchos problemas y podemos también compartir estos conocimientos que ya no son conocimientos sobre algo ajeno, sino sobre nosotros mismos. Por tanto, te puedo decir que muchas gracias por esta magnífica introducción, querido amigo. Y después ya ven ustedes, aquí tengo a Ignacio Buqueras. Ignacio Buqueras, pues con él hablamos en catalán. Yo soy cataluz, porque la verdad es que me enamoré de Andalucía y entonces pues también me gusta mucho el hablar de Andalucía y Granada. Para mí ha sido un momento muy especial en mi trayectoria. Pero de Ignacio solo quiero decir una cosa, que es inagotable. Ignacio es una persona que es capaz de organizar hoy una cosa y mañana otra y otra. Es un gran organizador, un hombre muy ordenado y que exige mucho a los que tenemos el mérito de ser sus amigos. O sea que se lo digo porque desde luego yo pienso, pero ¿de dónde sacará esta energía extraordinaria este hombre? Es que no para. Es que hoy presenta este libro aquí, mañana lo presenta en Tarragona y al día siguiente. Y uno dice, qué admirable. Y uno piensa, estará cansadísimo. Pues no está cansado. O sea, lo ves y dice, pues no está cansado. Y te llamo por teléfono 16 veces. Bueno, Ignacio, muchas gracias por ser como eres, porque personas como tú pues nos animan también a los demás a seguir nuestros caminos y a seguir actuando.
Señores y señores, bueno, ya después de estas dos intervenciones, sobre todo de la intervención extraordinaria del profesor Rojas, pues yo podría ser muy breve y voy a serlo, pero sí que les quiero decir algo que creo que es muy importante, sea uno viejo o sea uno joven, es tener conciencia de la maravilla que representa la vida humana. Porque somos los ojos del universo, somos los únicos seres vivos que tienen esta capacidad, como les decía, de reflexionar, de saber, de ver, de ser capaces de crear, que es la función máxima que puede tener ningún ser. Y por eso yo les quiero decir que considero que en estos momentos, con esta longevidad a la que antes hacía referencia el doctor Rojo, lo que tenemos es un gran número de personas que antes no se tenían, que ahora constituyen, por ejemplo, yo siempre cuando me vienen a hablar de educación, yo digo, déjense estar de todas esas cosas de la inteligencia artificial. Si tenemos hoy tantas maestras, tantos maestros, tantos profesores, tantas personas a las que podemos consultar, porque al ser longevos, ahí están. Hay tanta gente que ha vivido las trayectorias humanas de cada maestro, de cada profesor. Esto es lo que nos interesa recolectar. Y así sabremos distinguir, que hoy muchas veces no se sabe distinguir. Tenemos una serie de informes de instituciones que al final resulta que son instituciones económicas en lugar de ser instituciones educativas. Y nos dicen, estos niños para el retraso lo que tienen que hacer es saber más idiomas, o saber inglés, o saber matemáticas, o saber química. No. Esto es una confusión terrible la que hay. Esto es capacitación. Una persona puede saber muchos idiomas y es un perfecto maleducado. Una persona, un niño, dicen que sepan estos niños, que estudien más inglés. No, esto es capacitación. Saber inglés está muy bien, pero es capacitación. Educación, y eso lo decía un gran personaje español, que tenemos que tener este deber de memoria de estos personajes. Se llamaba don Francisco Giner de los Ríos y era de la Institución Libre de Enseñanza. Y dijo, educar es dirigir la propia vida. El educado es el que es capaz de dirigir su propia vida. El educado es el que, según el artículo primero de la organización de la UNESCO, que he tenido el honor de dirigir durante tantos años, pues dice, el educado es el que es libre y responsable. Miren qué maravilla, libre y responsable. Ahora que necesitamos ser responsables más que nunca, necesitamos ser educados más que nunca, pero no educados para, vuelvo a repetir, para saber muchas lenguas o saber mucha química, no. Educados para ser libres y responsables. Y en primer lugar está la responsabilidad intergeneracional. A mí me preocupa muchísimo precisamente porque pienso mucho en mis nietos y pienso mucho en mis bisnietos, ya tengo 5. Y claro, para mí, yo digo, es que tenemos que cumplir con ellos unos deberes que son impostergables, que son inaplazables. Sobre todo cuando ahora ya tenemos amenazas que por primera vez en la historia, en el antropoceno, son amenazas que son irreversibles. Yo siempre cuento que yo soy de Barcelona, pero mi familia era de Tortosa, en el sur de... Y a mí me gusta mucho Tortosa. Bueno, pues yo recuerdo cuando en los años 40, 41 y 42 íbamos a Tortosa desde Barcelona. Y había una tía, tenía yo una tía, se llamaba la tía Emilia, a la cual yo no tenía simpatía alguna, porque en cuanto me veía me decía, fill meu, això no té remei. Hombre, no. ¿Por qué no va a tener remedio? Yo pensaba, qué terrible cuando te cuentan algo que no tiene remedio. Bueno, pues me he dedicado toda la vida, por tanto, como bioquímico, a las enfermedades que cursan con efecto neurológico irreversible. Porque para mí es fundamental
Es que si no actuamos ahora, el cribado de los niños, ahora se llama la prueba del talón, y en España ya se hace en todos los niños que nacen y está muy bien. Hay que regularlo, pero está muy bien. Pero yo lo que quiero decir es, ojo, porque tenemos hoy muchas circunstancias que son irreversibles por naturaleza. Por ejemplo, nos lo han venido diciendo desde hace muchos años. Hemos tenido unas instituciones que han creado el hombre y la biosfera, o hemos tenido un señor llamado Aurelio Peccei, que creó el Club de Roma en el año 1971 y que hizo un libro que se llamaba Los límites del crecimiento, y otro que se lo entregó a Kennedy, que se llamaba The Chasm Ahead, el abismo está enfrente de vosotros. El abismo quiere decir que ya una vez se llega allí, ya se cae, ya no hay remedio. Hay que actuar antes, hay que actuar con previsión, anticiparse. Una de las grandes funciones que pueden desarrollar, que deben desarrollar los seres humanos. Pues bien, esto es algo que tenemos que tener todos presentes. Ahora estamos, desde hace ya años, sabiendo que tenemos una serie de amenazas a escala global de naturaleza irreversible. El Ártico no se va a volver a congelar. Los rayos solares que llegaban al hielo del Ártico y se reflejaban, por tanto no entraban en el agua marina, ahora entran. Y se está calentando, se está incrementando la temperatura del agua del mar. Esto ya es muy malo, pero es que es todavía peor, porque resulta que el permafrost permanentemente helado, casi se dice, el permafrost del Ártico tiene grandes burbujas de metano. Y el metano es 23 veces más nocivo que el anhídrido carbónico. Todas estas cosas deben saberse. No puede ser que estemos aceptando una política a escala mundial de unas personas a las cuales, y de unas entidades a las cuales les decimos, oiga, que mire que está pasando esto, y que no tenga ninguna referencia. Es más, yo siempre digo, y eso es algo que tenemos que tener muy presente, es que no ha habido manera de tener una gobernación multilateral y democrática en el mundo. Durante muchísimos años, desde el origen de los tiempos, han mandado, ha sido un dominio masculino, absoluto, poder absoluto, y había una discriminación total, pero esto viene desde el origen de los tiempos, pero hace tan solo 30 años también pasaba en España. Yo participé bastante en la transición española y no había una sola mujer. No había una sola mujer, es más, la primera mujer que formó parte de un gobierno en la transición, no es por nada, pero fui yo el que se la pidió a Leopoldo Calvo Sotelo, porque le dije, oye, que no puede ser que no haya... Y me dijo, ¿cuál? Dije, no, esto es función del presidente, pero función mía es decirte, como ministro de Educación y Ciencia, que creo que debería haber una mujer. ¿Y por qué no había? No había, pues porque había una especie de punto de partida general que se decía, no, la mujer en casa, la costura, la comida, y no se tiene que poner en esta institución. Y ustedes saben la historia de las sin sombrero, ha habido movimientos femeninos muy interesantes, pero había una discriminación real. Y había una discriminación también por razón fíjese, era un Estado, yo también luché por que no hubiera un Estado que figurara en su Constitución, impusiera en la Constitución una creencia. Precisamente porque yo soy creyente, no me parecía bien que te obligaran a... Yo he estado luchando mucho por la aconfesionalidad del Estado con el cardenal Tarancón y con el excelente José María Martín Patiño. Bueno, digo todo eso porque es que ahora me parece tan oportuno el que nos hablen de la vejez activa, porque ahora, por primera vez en la historia, resulta que ya hemos reconocido progresivamente, todavía falta, pero hemos reconocido progresivamente que no haya discriminación por género.
todos iguales en dignidad. Que no haya discriminación por creencia, que no haya discriminación por ideología, que no haya discriminación por etnia, que no haya discriminación por sensibilidad sexual. Todos iguales en dignidad. ¡Qué maravilla! O sea, ya tenemos, por tanto, ahora ya podemos decir, sí, aquel principio de la Carta de las Naciones Unidas, que es precioso, que dice, nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Miren ustedes, qué maravilla, si ahora podemos volverlo a poner otra vez. Porque, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué no han podido las Naciones Unidas hacer lo que decía aquel maravilloso? Porque hay que reconocer que Roosevelt fue un presidente que no solo hizo un diseño perfecto de un sistema multilateral democrático, sino que es que además fue el que nombró a la primera mujer que se conozca así realmente importante, que era la suya, nombró a Eleanor como presidenta de la Comisión nada menos de Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos sale de una comisión presidida por una mujer. ¡Qué maravilla! Bueno, pues aquella magnífica entidad que nacía diciendo al final de aquella guerra terrible con holocausto y tal, diciendo aquí somos todos iguales, aquí tenemos que los hombres nacen iguales en dignidad y todo aquello, de momento resulta que el mismo día de su creación, en San Francisco, en el año 1945, se inhabilita hábilmente. ¿Por qué? Pues porque colocan 5 vetos de los países vencedores de la contienda. Y a partir de aquel momento, las Naciones Unidas no han podido cumplir la misión de nosotros los pueblos hemos resuelto evitar las generaciones venideras el horror de la guerra. ¿Por qué? Pues porque hay el veto. Bueno, pero cuando pasan los tiempos y decimos, bueno, pero ahora vamos ya, como no nos hacen caso a escala global, me estoy refiriendo a gobernanza a escala global, como no nos hacen, vamos a hacer una cumbre de la Tierra. Hicimos una cumbre de la Tierra en el año 1992. Y en aquella cumbre de la Tierra yo tuve el honor de estar trabajando con Maurice Strong, con Nelson Mandela. Nelson Mandela, les digo, es de los grandes personajes que yo he conocido. ¡Qué maravilla! Un señor al que visité en su celda en la isla Robben Island, allí en la ciudad del Cabo, cerca de la ciudad del Cabo. Y salías de allí diciendo, ¡qué maravilla! Salías de allí esperanzado, un hombre que llevaba 26 años detenido solo por el color de su piel. Y salías de allí diciendo, ¡qué formidable! ¿Por qué? Pues porque cuando ella me iba me dijo, Mayor, to forgive is feasible, to forget is impossible. O sea, me dijo, olvidar es imposible. Y es verdad, olvidar es imposible. Pero perdonar, aunque muchas veces muy difícil, es factible, me dijo. Y claro, yo salía de allí, en aquel momento necesitaba que alguien de esta categoría me dijera cosas de esta naturaleza. Bueno, pues redactamos una cosa que se llamaba la Agenda 21, allí en el año 92, la Agenda 21, para el siglo XXI, para que tenga la manera de la gente saber lo que tiene que hacer en el siglo XXI. Y lo redactamos, ya les digo, personas, estaba Nelson Mandela, estaba Mikhail Sergeyevich Gorbachev, estaba Arthur Miller, había un grupo de gente para redactar. Y dijimos, este, aquí. El señor Bush padre, que en aquel momento presidía el G7, pues pensó que el multilateralismo democrático era algo inviable y lo despreció en el mismo momento en que lo leyó. Pero entonces te decías, bueno, no tenemos el G7, el G8, ya sabemos que no van a... Pero al menos tenemos Europa. Decíamos, tenemos Europa, Europa, donde el origen de tantas cosas, el origen de tal. Y ahora resulta que Europa, ya lo ven ustedes, lo que está pasando. Europa, que tenía en el año 2003, cuando la invasión de Irak, tuvo un presidente llamado Jacques Chirac, que hizo lo que tenía que hacer, decir que no, que aquello era basado en una mentira y que no. Pues ahora tampoco puede actuar.
no porque no haya gente de categoría, sino porque alguien subrepticiamente dijo l'unanimité c'est essentiel pour la prise de décision. La unanimidad es esencial para la toma de decisión. Ahora Europa no puede tomar. Ustedes se dan cuenta de lo que esto representa. Estos son cosas muy importantes. ¿Por qué? Pues porque de ello depende el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos. Por tanto, yo creo que es muy importante decir la vejez activa. Decir que hay personas que llevan muchos años que nunca deben decir que ya me retiro, ya me jubilo, porque hay que vivir esta maravilla, este misterio de la vida, hay que vivirlo intensamente hasta el último momento. Y hay que saber, además, que esta capacidad que tenemos, esta facultad que antes he mencionado, y que también les quiero decir muy rápidamente, voy a acabar, pero me impresionó y después también lo he trasladado siempre a mis colaboradores. En el año 1966 estaba en el laboratorio del profesor Hans Krebs en Oxford y era un viernes y a las 7:30 de la tarde estaba allí trabajando y de momento el profesor Krebs, que había olvidado algo en su despacho, vio que había luz en mi laboratorio, vino y me dijo: ¿qué hace usted un viernes trabajando a las 7:30 de la tarde? ¿Pero qué es eso? Yo dije: es que yo en Granada no tengo estos aparatos. Y la verdad es que yo he venido precisamente aquí a Oxford para trabajar en su laboratorio y poder tener este acopio de más datos. Y me dijo: a partir de ahora, los viernes se quedará usted en su casa. Yo dije: pero me castiga precisamente por venir a trabajar. Y me dijo algo que es fundamental y que ahora, con la inteligencia artificial, ojo con la inteligencia artificial, ojo con la inteligencia artificial, y hay un bárbaro de estos que ha dicho que nos va a colocar en el cerebro humano un chip, el señor Musk. Ojo. Pues me dijo algo que me dejó sorprendido y después, ya digo, yo lo he trasladado. Me dijo: el éxito de la investigación científica está desde luego en tener una serie de datos y acopio de datos. Y no le digo que no. Pero me dijo: lo importante no es tener lo que otros también pueden tener, sino pensar lo que nadie ha pensado. Esta es la distinción de la especie humana, que cada ser humano, como les decía antes, puede crear, que cada ser humano puede pensar lo que los demás no han pensado. Este es el éxito en la investigación, es descubrir lo que está cubierto, es crear aquello que todavía no existe porque nadie lo había imaginado previamente. Queridos amigos, me llamó mucho la atención cuando yo era joven el final de un libro de Albert Camus, un terrible libro que me dio a leer el profesor de filosofía don Francesc Gomà en el colegio, en el instituto, que terminaba con una frase terrible. Decía: les desprecio porque pudiendo tanto se han atrevido a tan poco. Que las generaciones venideras no nos miren y digan: les despreciamos porque podían y no se atrevieron. Hoy tenemos que saber, es fundamental saber, sapere aude, decía Horacio, atrévete a saber, sí, pero después es muy importante atreverse a saber, pero es más difícil y más importante saber atreverse. Después nos tenemos que atrever a hacer lo que antes decía el doctor Rojas. Hasta el último momento de nuestras vidas, si podemos, tenemos que no jubilarnos, tenemos que expresarnos, tenemos que tratar de ayudar, tenemos que amar a los demás, a todos. Y termino, ya que aquí ha mencionado antes el doctor Rojas a Miguel Hernández, termino con una frase de este poeta que es algo sensacional. Dijo: la solución está en caminar con el amor a cuestas. Por esto vamos a hacerlo también durante la vejez activa. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico Mayor Zaragoza, por tus palabras que indudablemente a todos nos incentivan a continuar actuando, trabajando
dando testimonio de lo que pensamos y más teniendo muy presentes los graves y preocupantes momentos que estamos viviendo en lo político, en lo social, en lo económico. Por tanto, en este aspecto creo importante. Con estas dos presentaciones reales, presenciales, y las otras dos, que esto voy a terminar muy telegráficamente, mis primeras palabras de presentación de este libro, Vejez Activa, que metafóricamente, podríamos decir, llevo escribiendo este libro estos últimos 30 años, aunque la real sea dicha haya sido el último año pasado, deben dar contestación a 4 preguntas que yo me hice a mí mismo cuando me planteé escribir este libro, Vejez Activa, que además, por otra parte, a muchos de los que han colaborado en el mismo, aquí están 2 personas fundamentales en el libro, les planteé decir, oye, ¿qué os parece el título de Vejez Activa? Y aunque todos dieron varias matizaciones, etcétera, todos dijeron que era el nombre adecuado para el libro. Y esto que barajamos muchos, no solamente yo, no solamente las personas que han colaborado escribiendo capítulos, testimonios en el libro, etcétera, etcétera, sino también la misma editorial. Todos sabemos que la editorial es de un hombre, Manolo Pimentel, de los pocos ministros que han durado menos, porque dimitió. Creo que en la historia de estos últimos 40 años ha habido pocos ministros, si es que ha habido alguno, que haya dimitido por no estar conforme con las premisas, con lo cual pues es un hombre con ideas, con planteamientos, esto. Bueno, entonces la primera pregunta que yo me hice, ¿por qué me he planteado escribir este libro? Yo consideré por intentar con humildad trasladar a mis conciudadanos, especialmente a las personas mayores, vivencias, experiencias, reflexiones, especialmente algunas mías de estos últimos 30 años y que considero que pueden ayudar a otras personas. La segunda pregunta era, ¿por qué he invitado a varias destacadas personas a escribir el libro? Nadie mejor que personas con conocimiento y autoridad en cada tema abordado en el libro, que son muchos los temas abordados en el libro, para escribir sobre los mismos. Han sido 18 las personas de relieve a las que a cada una de ellas encargué un capítulo del libro. Eso sí, con todas tuve amplias conversaciones y con algunos incluso, tengo que decir, en honor a la verdad, que me mandaron su capítulo y lo devolví, diciendo, hombre, yo te agradecería que tuvieras en cuenta esto, no porque uno tenga la verdad, pero indudablemente por la premisa general del libro. Aparte de estos 18 capítulos que han escrito 18 personalidades, aparte del prólogo que antes ya he mencionado, Enrique Rojas y Marian Rojas, hay otras colaboraciones, 24 testimonios de personas que les dije, folio y medio, máximo 2 folios, que tú, alguna experiencia tuya vivida, que considere que puede ser interesante para los demás y sobre todo motivadora, no simplemente para que lean, sino que una vez leído digan, hombre, esta sugerencia, este hecho que esta persona ha vivido me puede ser útil en tal aspecto de mi vida. La tercera pregunta, ¿qué espero aportar a la sociedad? Me hacía yo esta pregunta, ¿qué espero con este libro, que ha habido esta colaboración de estas 40 y pico de personas, que en pocos libros se dan tantas colaboraciones, y además, si uno repasa la lista de las personas, no sé si han pasado la fotografía de muchos de ellos, hay una fotografía de conjunto, no sé si la han pasado o no la han pasado, yo estoy de espaldas, como es lógico, a la proyección esto, cada uno pues han aportado vivencias, experiencias, datos, reflexiones que yo siempre he solicitado que fueran motivadoras. Y la cuarta, ¿qué objetivos pretende la publicación? Colaborar a que las personas mayores, el sector que más crece en España,
tenemos que tener en cuenta que en estos momentos, lamentablemente, somos el país europeo de más baja natalidad, lo cual es preocupante para el presente y para el futuro. Es el país europeo que en estos momentos más divorcios tiene, y hasta hace poco decíamos los países nórdicos, etcétera, etcétera. Y en estos momentos Francia tiene un índice de natalidad muy superior a España y los demás países terciarios también. Y el tercer tema que a mí también considero más que preocupante es el país europeo que podríamos decir tiene más fracaso escolar, con lo cual el futuro que está en las nuevas generaciones, pues indudablemente. Por tanto, creemos importante que todo esto. Datos, podría aportar muchos datos del Instituto de Estadística, aquí se han mencionado algunos, que si en el año 2020 el 21% de la población española tenía 65 años o más, se considera que en el año 2050 se habrá multiplicado de una manera bárbara. Por tanto, en este aspecto, si en estos momentos el número de centenarios entre nosotros es de 17.000, las personas centenarias en España, en el año 2050 será alrededor de 100.000, con lo cual es multiplicar por 5, por 6 los datos actuales. Por otra parte, experiencias. Yo aporto aquí una serie de experiencias, y bastantes de las personas que han intervenido en el libro, que han mandado un testimonio, que a esto participaron en determinados actos que en mi etapa inicial de presidente de la Fundación Independiente, por ejemplo, el primer Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores se organizó en el año 92, hace 30 o 31 años, que se celebró aquí en Madrid, en el Centro Cultural Villa de Madrid, y el otro día, en la primera presentación que se hizo de este libro, que se hizo en la Torre de los Lujanes, una torre centenaria, la que dicen más antigua de Madrid, allí estaba José María Álvarez del Manzano, que fue magnífico alcalde de Madrid, y él decía: Ignacio, yo estuve clausurando aquel congreso que tú organizaste y fuiste el presidente del comité ejecutivo de aquel primer Congreso Nacional. Como después, a los 2 años, se hizo un segundo Congreso Nacional y un tercer Congreso Nacional, etcétera, etcétera. Y hoy aquí nos acompaña en primera fila Eduardo Rodríguez Rovira, que concretamente fue el primer presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, que se creó en el tercer Congreso Nacional y se llevó a la práctica en el 5º Congreso Nacional. Y en estos momentos, de todas las organizaciones de España, CEOMA es una de las más importantes, y da la circunstancia que en este grupo reducido que estamos aquí hay 2 presidentes de honor de esta confederación de organizaciones de mayores, que ahora los próximos días vamos a celebrar en Barcelona el Congreso, me parece que es el número 11, ¿no? 11º, y aquí está Eduardo, undécimo, que es presidente de honor, y yo, que soy presidente de honor porque fui la entidad que puso en marcha las organizaciones de mayores. Tuve también las vivencias de, en uno de estos congresos nacionales, de poner en marcha el Día de los Abuelos, 26 de julio, concretamente, que incluso la prensa decía: hombre, ¿qué es esto de crear el Día de los Abuelos? Pues oiga, en estos momentos ya llevamos más de 10 años celebrando el Día de los Abuelos, San Joaquín y Santana, 26 de julio. En aquellos congresos nacionales también se pusieron en marcha y se ha continuado un concurso nacional: háblame de tu abuelo, háblame de tu abuela, háblame de tu nieto, háblame de tu nieta, que cada año son varios miles de niños, de niñas, de abuelos y de abuelas que participan en este concurso nacional. Bueno, pues entonces no hablo de oídas, sino que hablo de conocimiento de estos congresos nacionales, de esta creación, de esta organización de personas mayores, de estos concursos, etcétera, etcétera, que se pusieron en marcha. Bueno, pues entonces todo esto, pues concretamente, viene también reflejado en el libro. Pero por otra parte, en el libro vienen, podríamos decir, los capítulos, que he dicho 18 capítulos, que vienen en 3 grupos. Viene uno,
sobre el tema de la salud, y en este pues, hay unas colaboraciones de Rafael Pujol, que fue rector de la Universidad Complutense, otra de Laura Rojas Marcos, la hija del americano, podríamos decir, de Luis Rojas Marcos, etcétera, etcétera, otra sobre alimentación y esto, por una persona como es Rafael Anzón, que hasta hace muy poco ha sido presidente de la Real Academia de la Gastronomía, etcétera, etcétera, o, por ejemplo, otro tema que tanto a los mayores como a los que no son mayores nos tendría que importar más de lo que nos importa, como es el sueño. Y como es lógico, yo encargué un capítulo sobre el sueño, la única clínica que hay en España sobre el sueño, que es concretamente de Carla y su padre, Eduard Estivill, Barcelona, concretamente, porque indudablemente el que durmamos adecuadamente tiene una importancia en la vida de cada uno de nosotros. O cuidados en el domicilio de calidad, o el cuidado de los mayores y enfermos. Aquí nos está acompañando el doctor Francisco Rico Pérez, que escribió un capítulo sobre la importancia del cuidado a los mayores y sobre el Alzheimer. Después hay una segunda parte, podríamos decir, de capítulos, que es mente estimulada y relaciones interpersonales. Aquí Constanza Carmona, una titulada importante, Los mayores custodios de las tradiciones culturales. Federico Mayor Zaragoza pues, aporta un capítulo. A medida que se cumplen años, aumenta la experiencia. El cardenal arzobispo, que hace unos meses nos dejó, cardenal emérito de Sevilla, cardenal arzobispo Amigo Vallejo, pues aporta, como es lógico, los mayores, pues, y todo el mundo tenemos que tener una cierta sensibilidad de cara a determinados temas. Los mayores que estamos más cerca de irnos, pues más podríamos decir sobre el tema de la religiosidad, una actitud permanente, positiva, etcétera, etcétera. O, como antes ya he dicho, que no nos ha podido acompañar en este acto, Antonio Garrigues, la importancia de la verdad. Y por otra parte, Javier Urra, pues uno de los psicólogos más acreditados, el único que fue defensor del menor, etcétera, etcétera. Javier Urra pues habla una etapa de paz y serenidad. Y después hay un último capítulo, un último grupo, presencia y participación sociocomunitaria. Aquí, por ejemplo, los mayores en las ciudades, de cara al futuro, la arquitectura tendría que tener una especial sensibilidad en los edificios, en las casas, poder haber accesos fáciles, etcétera, etcétera. Pues hombre, busqué un buen amigo, hijo de Antonio Lamela, como es Carlos Lamela, y concretamente hay un capítulo para sensibilizar a la ciudadanía y a los mayores sobre la importancia de ciudades, de edificios, de pisos adaptados a sus necesidades, teniendo en cuenta que es la única sector de la población que está creciendo. O por otra parte, otra batalla mía de siempre, unos horarios racionales. Pues el actual presidente de la Comisión Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles, José Luis Casero, pues concretamente escribe un tema, la racionalización de los horarios, que para los mayores tiene una mayor importancia, las horas de comida, las horas de descansar, etcétera, etcétera, etcétera. O por otra parte, los mayores construimos el futuro, pues una mujer como es Carmen Quintanilla, que es la presidenta de una de las organizaciones del mundo rural, de las mujeres del mundo rural más importantes. O envejecimiento activo y asociacionismo, Juan Manuel Martínez, que hasta hace poco era el presidente de SEOMA. O Gonzalo Versosa, que nos está acompañando aquí, el voluntariado. Importantísimo que los mayores se incorporen a asociaciones de carácter cultural, recreativo, deportivo, solidario, etcétera, etcétera, que no estén con los brazos cruzados, que no estén en sus casas. Están muy bien las series de televisión, están muy bien muchas cosas, pero concretamente el mayor, yo considero que tiene día a día que dar testimonio de sus conocimientos y de ayuda a la sociedad, empezando primero por los más próximos,
sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, etcétera, etcétera. Y después hay el capítulo de testimonios, pues que hay dicho algunos de ellos, está testimonios de Álvarez del Manzano, por otra parte, de Carmen de Alvear, de Daniel Arasa, de Raimundo Bassols, que hace unos momentos Enrique hablaba de él. Yo ayer estuve hablando con él, yo he estado con él cuando él estaba de embajador en Buenos Aires, aún recuerdo con su mujer, la mía, etcétera, etcétera, almuerzos, cenas, etcétera, etcétera. José María Carrascal, Camilo José Cela, Carlos Espinosa de los Monteros, Mónica de la Fuente, el padre Ángel García, Gregorio Marañón, Martínez Val, Antonio Ponamenós, Carmen Posadas, que la semana que viene interviene en una presentación del libro que va a tener lugar en el Ateneo de Madrid. Hay también un magnífico testimonio de Francisco Rico, de Eduardo Rodríguez Rovira, de Enrique Rojas, de Pedro Ruiz. Todos sabemos quién es Pedro Ruiz, pues indudablemente él hace una aportación interesante y motivadora. Y, por ejemplo, por orden alfabético, Ramón Tamames, que estos últimos días ha tenido una especial, podríamos decir, proyección mediática, incluso me puso un correo, decir, Ignacio, te recuerdo que yo escribí también un testimonio en el libro. Si quieres, yo estoy a tu disposición para participar en la presentación en donde tú quieras esto. Ya le dije, pasado todo el follón que has armado con tu moción de censura, indudablemente se te invitará para esto. O Salvador Sánchez Terán, que hace unos pocos meses nos dejó y que había sido vicepresidente de la Fundación Independiente en mi etapa. Bueno, nada más, señores, señoras, agradecidos por su presencia. Simplemente les pido a todos ustedes, no que compren el libro, pero sí que sean testimonios de sus planteamientos. En estos momentos creo, vuelvo a decir, soy reiterativo, que en la grave situación que estamos viviendo, todos tenemos que dar testimonio de lo que pensamos, no mirar a otra parte, no ir con miedos, no ir con esto, y sobre todo los que ya tenemos unos cuantos años, tenemos que ir con la verdad por delante. Muchas gracias y buenas tardes.